Hola, buenas tardes. Soy Fernando Mendoza y nos encontramos en el Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual con un grupo de personas interesadas en ciencia. La mayoría juntos formamos Benasque Conciencia y en nuestro deseo de acercarnos y comprender la ciencia nos hemos reunido con don Enrique Rico Ortega. Él estudió Ciencias Físicas en la Universidad de Barcelona y actualmente hace postdoctorales en Estrasburgo. El investigador Rico Ortega se encuentra en Benasque para asistir a un congreso de materia cuántica. De ahí lo primero que nos preguntamos es ¿qué es la materia cuántica, profesor? Lo que te puedo decir es qué es la mecánica cuántica y qué es lo que intenta describir la mecánica cuántica. Son una serie de leyes físicas que se aplican o que intentan describir los elementos más pequeños, la estructura más pequeña de la materia. Por ejemplo, hemos oído hablar de los electrones, de los átomos, de los fotones, que es lo que compone la luz. Todo esto es lo que explicaría este tipo de leyes, que son la mecánica cuántica. Y si quieres a este tipo de elementos, puedes llamar en materia cuántica. Vale. Para estudiar adecuadamente la física de lo más pequeño, imaginamos que realizan una serie de cálculos que han de ser muy precisos. ¿Cómo se realizan estos cálculos? ¿Hasta qué punto es importante afinar en ellos? Yo soy físico teórico y normalmente lo que hacemos es tener modelos que tratan de describir ciertos fenómenos que aparecen en los experimentos o en la naturaleza. Entonces, buscamos un orden, unas simetrías, y este orden y estas simetrías lo aplicamos a estas descripciones, a estos modelos. Intentamos desarrollar estos modelos con ordenadores o analíticamente, con fórmulas y con ecuaciones, para ver qué predicciones dan este tipo de modelos. Y una vez tengamos este tipo de predicciones, volvemos a la naturaleza, o volvemos al experimento, y vemos si se corresponde. Si no se corresponde, el modelo en sí estará mal, o a lo mejor hay algún paso en el experimento que no hemos conseguido hacer en condiciones. Y entonces, jugando así, vemos que haya un contacto entre el modelo con el elemento físico, con el experimento. Y lo mismo pasa en distancias. ¿Cómo se pueden llegar a medir distancias tan pequeñas? Estamos hablando de partículas muy pequeñas. ¿Cómo...? Una de las cosas que quería a lo mejor mencionar sobre esto, no sobre la distancia, pero sobre estos elementos tan pequeños. Los experimentos, lo que se llega a hacer, por ejemplo, es poder parar este tipo de... cómo encontrar el comportamiento de estas partículas, ¿vale? Pues una de las cosas que se hace es coger estas partículas que son tan pequeñas, este electrón, este átomo, lo que sea, y realmente pararlo y aislarlo totalmente del universo, ¿vale? Esto se hace con láseres, tal que tú tienes aquí tu átomo, tu electrón, y sabes que está aquí porque lo tienes atrapado y porque radia luz o lo que sea, ¿vale? Y una vez lo tienes aquí, empiezas a preguntarle cosas. ¿Cómo se le pregunta cosas? Normalmente son enviando fotones, tal que interactúe con la materia. Y cuando interactúa con la materia, emite también más radiación y así buscas las propiedades de este tipo de sistemas, ¿vale? Normalmente casi todo se juega con láseres, interacción de la luz con la materia. Y así es como se le preguntan a este tipo de elementos. Dentro de esta materia, a pequeñas escalas, tengo entendido que nunca se ha podido ver un electrón en un quark, ¿vale? Nosotros, los que no entendemos sobre este tema, nos los imaginamos como volar dando vueltas. ¿Cuál es el modelo que tienes en la cabeza sobre estas partículas? Aquí te tengo que decir que los electrones sí se pueden ver a simple luz, ¿vale? Libres, son partículas libres, ¿vale? Y esto es lo que conduce la carga eléctrica en los cables, ¿vale? La partícula que no se ha observado y que es una partícula que en principio se construyó de forma teórica fue el quark, porque debido a un tipo de simetrías, este tipo de materias y un tipo de simetrías que se llaman simetrías Gauge, con este modelo, y como decíamos antes, y luego aplicando con el ordenador o con fórmulas y analíticamente, ves qué predicciones obtienes, ¿vale? Y a través de este modelo, con este tipo de partículas, que son las quarks, este tipo de simetrías, que son las simetrías Gauge, obtienes todos los resultados sobre el LHC, el CERN y todas estas cosas, ¿vale? O sea, es un modelo que apareció en principio teórico, pero a partir de este modelo teórico, tú puedes entender el experimento, ¿vale? O sea que el quark, por razones de nuevo de simetría, no se puede ver aislado, solo, sino hay como una nube alrededor y nunca se va a poder ver solo,
pero un electrón sí se puede ver solo. A tu pregunta de cómo te puedes imaginar este tipo de partículas, depende, pero una forma de verlo, por ejemplo, en los átomos, una imagen que podríamos tener de un átomo es el núcleo con toda la carga positiva que está muy comprimido en un espacio muy pequeñito, y los electrones, en principio, una primera aproximación sí te puedes imaginar que son como estas bolitas que están girando alrededor, ¿vale? Pero esta es una primera aproximación. Lo mejor es entenderlo como probabilidades. La probabilidad de que el electrón esté localizado alrededor de esta órbita, o el electrón esté localizado alrededor de otra órbita, ¿vale? Son solo lo único que se puede hablar, en principio, en mecánica cuántica sobre probabilidades o amplitudes de probabilidad de encontrar en una cierta posición este tipo de partículas, ¿vale? O sea que son como nubes de amplitudes de probabilidad de encontrar estos electrones alrededor del mundo. La parte en la que usted se especializa es la óptica cuántica. ¿Qué tiene que ver la luz en todo esto? Esto ya lo acabamos de decir ahora mismo. Nosotros tenemos que interactuar con la materia, y la forma de interactuar con la materia es muy burda, es hacer choques, y que la materia nos devuelva información a través de estos choques. Lo que utilizamos para hacer chocar o para molestar a la materia y saber sus propiedades es la luz, ¿vale? Y entonces por esto la óptica cuántica en este sentido es básica, es esencial. ¿Y qué relación puede tener la física cuántica con otras áreas de estudio científico, como puede ser la cosmología? Pues lo mismo, en cuanto haya luz en este tipo de medidas o haya sobre radiación o lo que es, para obtener información sobre experimentos, la óptica cuántica es la disciplina para entender este tipo de experimentos. Y por eso, pues, en cualquier otro tipo de experimentos, cualquier tipo de otra disciplina, la óptica cuántica puede ser es de ayuda. Queremos ahora acercarnos un poco más a su trabajo diario en la Universidad de Estrasburgo. ¿Cómo un día de trabajo suyo en este lugar? Hay mucho de lectura, hay mucho de discusión con los compañeros, y hay también mucho de trabajo delante del ordenador para entender lo que crees que es sobre los modelos, realmente es lo que corresponde cuando haces simulaciones en el ordenador. ¿Cuánto de tiempo? Supongo no sé si podría decir un tercio en cada uno, pero la bibliografía es muy importante, entender antiguos trabajos para saber si lo que tú crees que estás haciendo es correcto o si otra persona lo ha hecho. La discusión con el compañero de despacho también es esencial, porque muchas veces simplemente discutiendo aparecen nuevas ideas o caminos que encontrabas cerrados, se te abren unas nuevas puertas para seguir en tu investigación, y al final del día siempre tienes que hacer un trabajo personal, individual, por ejemplo haciendo trabajo analítico o un trabajo en ordenador. Mi trabajo es un trabajo teórico, corresponde en el trabajo en ordenador al trabajo analítico. Supongo que experimentadores tienen que hacer más el trabajo en el laboratorio. Has pasado, además de por la Universidad de Barcelona, por otras universidades e instituciones de Austria y Alemania, y actualmente estás en Francia. ¿Qué diferencia destacarías entre estos lugares en los que has trabajado? Cuando he leído vuestra pregunta y me preguntáis por las diferencias, lo que me gustaría destacar son las cosas que he encontrado que son muy parecidas en todos los institutos donde he estado. Y es algo muy positivo en ciencia, porque ciencia en física. Física es una ciencia experimental, y al final del día todo lo que tú bases en tu modelo tienes que verlo realmente en un experimento, ¿vale? En todos los institutos que he estado, tanto en Austria, que he estado en Innsbruck y en Viena, en Alemania, que he estado en Ulm, y en Francia, que he estado en Estrasburgo, siempre hay una sinergia, una colaboración muy fuerte y entre departamentos de teoría y departamentos experimentales. Son universidades muy grandes, es cierto, porque para los departamentos experimentales hace falta mucha inversión, pero la sinergia que hay en este tipo de instituciones en Europa es la forma de trabajo, porque se necesita ver que tus modelos que tienes de forma teórica realmente tienen algún sentido en el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que destacaría como parecido entre todos estos laboratorios? Es la sinergia entre el departamento teórico y el departamento de experimentos. Muy bien. Y dentro de tu trabajo diario, ¿cuál es el mayor problema que te enfrentas actualmente, ya sea de tipo teórico o tecnológico? En los trabajos que estamos haciendo ahora es de nuevo, unos ciertos modelos con unos ciertos tipos de simetrías. Hemos comentado antes que hay unos tipos de simetrías para entender estas partículas tan pequeñas, se llaman simetrías Gauge.
pues es un tipo de modelos que intentamos entender en más detalle y en especial cómo simularlos estos con óptica cuántica y física atómica. O sea, es tener de nuevo tu modelo teórico con un tipo de simetrías. Todo este modelo y estas simetrías lo justificas por el experimento, por la naturaleza, que creemos que gobierna este tipo de modelos, pero aún así tenemos que entenderlos. Este tipo de modelos es muy complicado entenderlos analíticamente con el ordenador, y lo que proponemos, por ejemplo, es intentar simularlos con medios de óptica cuántica o con medios de física atómica. Este es el tipo de proyecto en el que estamos ahora más involucrados. Vale. Y dentro del salario que recibes como científico, ¿hay algún tipo de plus por descubrimiento? Pues que yo sepa, no, yo tengo un salario y ese es lo que... ¿Y qué le hizo a usted interesarse y acabar especializándose en la física cuántica? La primera vez que me hicieron esta pregunta estuve pensando un rato sobre cómo responderla, pero yo creo que fue fundamental el contacto con un profesor en el instituto. Sabía que quería hacer algo de investigación o de ciencia, pero no estaba seguro en qué, si en biología, en química, en física, incluso en matemáticas. Y tuve un profesor muy bueno, con el que tuve muy buena relación durante el instituto, que me animó a seguir trabajando, o a empezar a trabajar en física. Fue así como empecé. Yo creo que las relaciones de los profesores en el instituto es esencial y básica para luego proyectarte más tarde. ¿Y qué le parecen todas las pseudociencias que han aparecido y están apareciendo en torno a la física cuántica? Pues, utilizar la ciencia o el nombre de la ciencia para dar algo de calidad a esta pseudociencia, esto no me parece bien, ¿vale? Si detrás de estas pseudociencias hay algo interesante, por sí misma me parece estupendo, pero no utilizar la ciencia de por sí para dar algo de valor a este otro tipo no sé si llamarlo conocimiento, este tipo de pensamiento, ¿vale? Si hay algo detrás, pues ya se verá, pero no tienes que apoyarte, por ejemplo, en decir que una de las cosas que por ejemplo, pienso es, no sé si habéis oído hablar esto de curanderos cuánticos y cosas así, ¿no? Claro. Pues si hay algo detrás me parece bien, pero no utilizar la ciencia y la cuántica para dar un soporte a tu campo. Y es más, es que ya no es que sean curanderos de aquí, de culo, no, curanderos a distancia, digo, lo que me faltaba. Sí. Que me parece muy, muy fuerte. Bueno, a continuación vamos a pasar a otro apartado de nuestra charla, donde haremos preguntas más cerradas, de diversos temas y de respuesta corta. Empezamos entonces con esta serie de preguntas rápidas. ¿Cuál es su sueño? Pues supongo que ser feliz y realizarme como persona. Y me gustaría seguir trabajando en física, y supongo que lo que cualquier otra persona también desea tener, una familia o amigos, o ser feliz y sentirme realizado con la gente a mi alrededor, que hay gente que sé que me pueda apoyar. ¿Cree en Dios? Ni creo ni dejo de creer, y entonces soy una postura muy neutra, soy agnóstico y no me decanto, porque para mí no es necesario. ¿Te puedes hacer rico con la ciencia? Que yo lo sepa, no sé si alguien se puede hacer rico con la ciencia, pero que yo sepa. Por cierto, pero puede ser que haya investigaciones muy aplicadas que luego tengan importantes aplicaciones, ¿no? Y entonces haya patentes que eso sí les pueda servir. Pero mi sueño, por qué estoy en física, no es una cuestión de dinero, o sea que tampoco lo sé. ¿Tiene usted gato? Ya sea vivo o muerto, en ambos estados. No, pero me gustaría tener perro. ¿Un deporte? Baloncesto, ¿Un siempre. equipo? Cuando lo he leído digo, ¿qué equipo puedo elegir de baloncesto? Pues supongo que Los Ángeles Lakers puede ser. ¿Puede la física cuántica llegar a tener implicaciones no tecnológicas en nuestra vida diaria como humanos? Que si puede la física cuántica tener implicaciones en la vida diaria. Sí, en nuestra vida. ¿O solo afecta? No. No sé qué tanto por ciento hay. Esto no me lo cojáis así, porque es que no lo sé, pero
no sé si es más de un 50% del Producto Interior Bruto de los países desarrollados, está basado en sistemas y en productos que tienen como base elementos de mecánica cuántica. O sea que Sí. la mecánica cuántica está en el día a día de la gente, en los ordenadores, en los teléfonos. No, pero esta pregunta iba más enfocada a implicaciones no tecnológicas. Ah, no Yo creo que tecnológicas. iba más enfocada a lo que hablábamos antes de si puede llegar a afectarnos como personas en emociones, en sentimientos. La mecánica cuántica. Sí, por ahí. Venga, lo resultado. Perfecto. Esto, no, esta sí. Ah, vale. Sí, pero la siguiente Sí, pregunta... ¿Existe vida extraterrestre? ¿Ves que existe? Esto que es como una creencia, ¿no? Que si existe o no existe. En general, lo que sé si crees que puede, a nivel microbiológico, puede haber una civilización por ahí que... No sé cuál es, en no sé, general. no sé cuál será la probabilidad de que haya bacterias, pero supongo que será una probabilidad muy alta. Pero no sé si esto a la gente le parece interesante, que en un planeta en el que estamos totalmente desconectados hay una bacteria allí. Puede, pero pues, no sé. Y a nivel de civilización, ¿crees que nos podríamos llegar a comunicar algún día? Esto no lo sé. Está todo complicado. ¿Cree que llegarán a existir ordenadores capaces de introducirse en nuestro cuerpo y que nos den información de lo que en él ocurre e incluso sean capaces de cambiar cosas nosotros dependiendo de la información que recojan? Esto no es una creencia, es que creo que ya hay experimentos sobre esto, o se están llevando a cabo incluso sobre humanos, ¿no? Introducir chips que te dan información sobre cómo funcionan determinadas partes del cuerpo, a lo mejor si tienes alguna parte que no funciona relativamente bien, para avisar de que ha habido un fallo o alguna cosa así, o incluso para la vista, creo que se han introducido chips, porque si tienes hay un nervio óptico que conecta el ojo con el cerebro, si no funciona bien creo que ha habido conexiones o algo así con un chip, o sea que creo que esto ya se lleva a cabo, o sea que, ¿Cuál es su número preferido? el 6. ¿Cuál es el papel más importante de la ciencia para usted? Yo creo que es indispensable en cuanto que la humanidad es curiosa, ¿no? Queremos, simplemente por el hecho de saber, la ciencia ya está ahí. Otra de las cosas es que ¿por qué tenemos esta curiosidad? Es porque queremos también controlar en nuestro entorno. No queremos que, por ejemplo, la lluvia nos afecte y por eso construimos estas casas o lo que sea, ¿no? O sea que el conocimiento, el intentar entender lo que pasa en nuestro entorno. Y nuestro entorno ahora no es simplemente lo que hay alrededor de Benasque, nuestro entorno a lo mejor es fuera del sistema solar. Todo eso es inherente al humano, o sea que simplemente la curiosidad, que es parte del ser humano, hace que haya ciencia, ¿no? ¿Playa o montaña? Las dos cosas. ¿Y qué le parece Benasque? A Benasque vengo casi todos los años, o al menos una vez cada 2 años, o sea que me encanta. No puedo decir. Para finalizar, le queremos dedicar un apartado a los más jóvenes, a los niños. Ellos nos han realizado unas preguntas a las cuales les vamos a intentar buscar una respuesta comprensible para ellos. ¿Cómo se formaron la Tierra y la Luna? Pues esto creo que se fue enfriando el material que hay en el cosmos y se fue rotando alrededor del Sol, y este material que se fue enfriando y rotando alrededor del Sol fue formando los planetas, y de los planetas se fue formando la Luna, y poco a poco es como se fueron formando todos los satélites, planetas y todo este sistema. ¿Cómo fue el Big Bang? Pues no lo sé, no estuve allí solo. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? Esto creo, pero tampoco te puedo decir. Creo que fue algún un meteorito, algunas cosas así, ¿no? Creo que es una de las razones, pero no te lo puedo decir. ¿De dónde venimos las personas? Esto ya lo había contestado antes, digo, del padre y de la madre. Con los niños. ¿Hay más planetas además de los del sistema solar? Claro, ¿Cómo se hacen las tormentas solares? esto no lo sé. ¿Cómo se separaron los continentes? Esto es por la deriva de los continentes, ¿no? Que al principio estaba el Pangea, y luego como son placas, poco a poco se van separando y se van formando los océanos. ¿Cómo se hace el plástico?
El plástico creo que viene del petróleo, pero en el proceso en general no lo desconozco. ¿Cómo se forma la luz? La luz, ¿cómo se forma? Las bombillas, por ejemplo, vienen por excitaciones de los electrones, y los electrones cuando se excitan empiezan a radiar, y de esta forma, por ejemplo, podemos obtener luz. ¿Cómo hacen las pociones? Bueno, yo no soy experimental, o sea que no soy el más adecuado para responder. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Solo nos queda agradecer al investigador Rico Ortega haber sacado tiempo para reunirse con nosotros, por el esfuerzo que supone acercar la ciencia a los no expertos. Muchas gracias, profesor Rico Ortega, ha sido un placer y esperamos volver a verle. Muchas gracias a vosotros.